Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque conforme la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a Esenciales. Gracias por estar aquí esta mañana abriendo la Escritura. Palabra de Dios confiable, la cual no miente, nuestra lámpara para nuestro camino, nuestra antorcha que alumbra en lugar oscuro, esa espada que necesitamos, ese espejo que nos alumbra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Podemos confiar en ella, y más en este tiempo que estamos ya a vísperas del año nuevo. Está ya caducando el 2020 y no debes olvidar algo. Dios es soberano, Dios es bueno, Dios tiene un plan y todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, aquellos a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así es de que a pesar de todo lo que ha pasado este 2020, Dios está en su schedule, Dios está en su agenda y está terminando su obra. Tú encárgate de estar con Él bien de cerca. Viene el 2021, por favor, no permitas que todo este 2020 sea desperdiciado sin que hayas tomado experiencia y que puedas confiar en tu Señor. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a su programa Esenciales. Vamos a estar hablando de cosas esenciales para poder comenzar un 2021 lleno de gracia, lleno del favor de Dios. Y bueno, queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Ahí está Omega Insurance, puede hacerte una cotización totalmente gratuita si tienes una necesidad de seguro de auto, seguro de casa, un auto comercial, quizás un local comercial, o necesitas seguro para tus trabajadores. Ahí está Omega Insurance. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a cada uno de ustedes por su compromiso, por su amor por la verdad y por hacer posibles con sus diezmos, ofrendas, estos programas. También agradecemos a todos los que de fuera, del interior del país, mandan para que estos programas se realicen. Gracias a cada uno de ustedes. Así es, y bueno, como lo mencioné, estamos en vísperas de Año Nuevo, se comienzan a hacer propósitos. Me encanta porque es como pensar que hay un nuevo comienzo, y hay mucha gente que así lo piensa, ¿verdad? Y definitivamente yo creo que tenemos un Dios de pactos, un Dios de tiempos, el cual cumple propósitos, termina algo y comienza otra cosa. Me encanta, uno de los pactos y propósitos que más me encantan de nuestro Dios es que dice que su misericordia es nueva cada mañana. O sea que puedes tener un día nuevo, un año nuevo cada mañana. Pero especialmente ahora, en estos tiempos donde pues termina el 2020, como mencionaba, hay muchas cosas que pueden haberte ayudado a aprender. Difícilmente se aprende del éxito, se aprende de la derrota, del fracaso, se aprende de la adversidad. Ahí es donde necesitamos aprender. Y bueno, venimos ahora a este nuevo año. Comienzan los propósitos, hay cosas por hacer, ¿verdad? Probablemente salga una nueva vacuna para esta situación, no lo sabemos. Probablemente salga otra enfermedad, no lo sabemos. Sabemos que Dios tiene en control todas las cosas, sabemos que la política, todas estas situaciones, la cultura va a seguir su camino, ¿verdad? Alejándose de Dios. Sin embargo, nosotros los hijos de Dios necesitamos estar muy cercanos
a Él y necesitamos asegurarnos de que estamos en la palabra y caminando en la verdad. Y partiendo de ahí, son muy importantes estos propósitos. ¿Qué pasa muchas veces con los propósitos de Año Nuevo? Bueno, pues que al siguiente día dices es día primero. Y luego después, al siguiente día, dices la semana que entra. Y después la siguiente semana, pues hay que comer rosca. Y luego después viene la cena de los enamorados. Y así se te va el año. Y cuando menos piensas, ya estás de regreso en octubre, noviembre. Y dices, el próximo año. Y así estamos en ese círculo interminable en donde estos propósitos a veces duran un día, a veces duran un mes, a veces 15 días. Y así sucesivamente. Pero cuando hacemos propósitos que no están fincados en nuestro dicho, que son fincados y que pueden ser llevados a cabo a través de la gracia y misericordia de Dios, es otra historia. Así es, yo por eso comencé con el Salmo 103. No olvides ninguno de sus beneficios. Bendice con tu alma al Señor y recuerda. Y partiendo de recordar todas estas cosas que vienen de parte del Señor, entonces comienza a establecer tus propósitos. Piensa en esto. Si tú tuvieras una herramienta, un manual que te dijera cómo hacer todo exactamente y que no te fallara, ¿lo tomarías en cuenta? Bueno, ¿cómo puedes saber si estás haciendo lo mejor para tu vida, verdad? ¿Cómo saber si aquello que estás anhelando, cómo estar seguro de que te va a dar lo que tú estás pensando que te va a dar, verdad? Si lo llegas a obtener. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. La palabra de Dios nos dice que enfermedad mental esa no es la palabra de Dios, perdón. Albert Einstein dice esto: enfermedad mental es hacer lo mismo siempre esperando un resultado diferente. Entonces, si hasta ahora has hecho tus propósitos y para la segunda semana de enero ya terminó con ello, bueno, te voy a proponer este día 8 propósitos que pueden cambiar verdaderamente este 2021. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros y estamos en esta parte de establecer propósitos, pero necesitamos propósitos que verdaderamente impacten nuestras vidas, algo que en verdad haga cambios profundos en nosotros y nos permitan tener bases firmes, ¿verdad? Establecer cimientos que no se derrumben, porque es muy triste comenzar a hacer un esfuerzo tan grande. Es como esos jueguitos del Jenga que puedes llegar hasta arriba y con una sola piececita que le quitas se cae todo al piso y deja de funcionar. No, necesitamos nosotros bases firmes. Y la Escritura, la palabra de Dios, en verdad es ese manual del fabricante. Dios nos envió con un manual del fabricante y debes recordar esto, ¿verdad? Entonces, quisiera yo poner a tu consideración unos propósitos extras a los que ya hiciste y que la luz de la palabra cambie tu entendimiento al respecto, ¿no? Estos 8 propósitos ya los había yo enseñado hace tiempo, hace varios años, pero siempre me han acompañado y yo creo que es muy buen tiempo para recordarlo. En primer lugar, lo hemos venido viendo y lo menciono una y otra vez, ¿verdad? Tus problemas podrían ser financieros, emocionales, sentimentales, físicos, ¿verdad? De salud, relacionales, morales, hábitos, ¿verdad? Pero te sorprendería que hay una misma raíz que conlleva todos estos problemas. ¿Y sabes cuál es ese problema? Se llama pecado, es un problema espiritual. ¿Quién lo pensaría así, verdad? Es un problema espiritual. Mira lo que dice Santiago 4, 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden? Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Interesante, ¿verdad? De ahí vienen las guerras y los pleitos, de ahí vienen el problema. Y nosotros siempre queremos buscar el problema fuera de nosotros, siempre, y alguien más tiene la culpa. Pero la palabra de Dios nos enseña que el problema está en nuestro interior, en nuestro corazón. Por lo tanto, es algo que tiene que cambiar desde nuestro corazón. Y bueno,
que Dios nos dé luz en estos propósitos. Acuérdate, no hay nada de malo en tener metas de hábitos como comer mejor, como hacer ejercicio, o profesionales, ¿verdad? Como ir más allá en tu trabajo, o materiales como comprar alguna casa mejor o lo que sea. Todo eso puede servir siempre y cuando sea para la gloria de Dios. Pero el punto es que si solamente tienes eso, en el momento en que lo tengas en tus manos, se te va a salir como agua entre las manos. ¿Por qué? Porque no tienes bases firmes. Todo eso, esas cosas son como gasolina para tu vida, pero necesitas un coche que te lleve a algún lugar. De nada sirve que tengas gasolina si no sirve para algo, ¿verdad? Entonces, el primer propósito que yo te quiero animar a tener, ¿verdad? En este 2021 es el siguiente. De estos 8 propósitos que son muy importantes, es proponerte establecer metas espirituales y eternas, ¿verdad? ¿Cómo establecer metas espirituales y eternas? ¿Cuál es la mejor manera? Porque dirás, bueno, pues entonces es no fallar, ir a la iglesia. Qué bueno, esa es una buena meta, ¿verdad? Leer mi Biblia, esa es otra buena meta. ¿Qué otra sería una buena meta espiritual? Pues una meta espiritual sería convertirnos en buenos padres, en poder guiar a nuestros hijos en el camino de la palabra de Dios, leerles más la palabra de Dios, ministrarlos, estar con ellos haciendo tiempos devocionales. Yo creo que otra buena meta espiritual tendría que ver con honrar a nuestros padres. Quizás no les estamos honrando con tiempo, con conversaciones, con involvernos más con ellos emocionalmente en sus necesidades. Así es, esas son metas espirituales. Pero fíjate, algo interesante, porque también podrías decir, bueno, quizá si batallo con referirme a la gente de una mala manera, quizá referirme de mejor manera, quizá si batallo con no involucrarme mucho en cosas en las que me debo involucrar, pedirle a Dios, ayúdame, Señor, a involucrarme. Pero, ¿cómo puedo lograr eso anterior que acabamos de decir? Porque todo eso es buenísimo, ¿verdad? Bueno, hay algo que es esencial para poder llegar a ese punto. El primero es, entiende algo, para construir metas eternas y espirituales necesitas construir de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. ¿Qué queremos decir con esto? Dios así construye, ¿verdad? Nuestra tendencia es construir al revés, ¿verdad? De fuera hacia adentro, ¿verdad? Hago religión, hago montones de cosas afuera, ¿verdad? Pero en mi corazón no hay ningún cambio. Eso es hipocresía, ¿verdad? Porque acuérdate, lo que Dios mira es el corazón. Si te acuerdas, los fariseos, ¿no? Por no entender esto, ahora vemos a la iglesia, ¿no? Queriendo reinventar adoración y queriendo hacer muchas cosas por aquí, por allá, cómo agradar a Dios, cómo acercarme a Dios, cuando Dios ya estableció. Pero es muy importante saber que necesito comenzar de dentro. Fíjate lo que dice Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjate, otra causa de la manera en la que no es crecer espiritualmente o no poner metas espirituales, son ritos o cosas por el estilo. Fíjate lo que dice Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿cómo puedo construir de dentro hacia afuera? Bueno, tengo otro tip. Enfócate en la raíz del problema, ¿verdad? En tu naturaleza más baja, como comenzamos leyendo. Ese es el problema más grande. O sea, cualquier cosa que te propongas, tienes que asegurarte que podrá batallar y darte victoria contra los apetitos de la carne. Eso es algo muy importante, que te va a dar victoria y podrá batallar de la manera correcta contra los apetitos de la carne, porque ellos son tu principal enemigo dentro de ti, ¿verdad? Hemos visto que hay otros 2 enemigos como el mundo y Satanás, ¿verdad? Pero es muy importante que esa es la primera batalla para librar, ¿ok? Si comienzas por entender cuáles son las batallas de alguien que Dios ha perdonado y libertado, estarás batallando en lo correcto y no vas a estar como golpeando al aire, ¿no? Vas a comenzar a disfrutar de libertad, de plenitud en todas las áreas de tu vida. Entonces debes saber que hay deseos batallando
contra tu alma hoy y tienes que comenzar por identificarlos y comenzar a abstenerte de ellos, ¿verdad? Ponerlos delante, es decir, bueno, estas son las batallas de mi carne que batallan contra mi alma, entonces aquí me tengo que enfocar, aquí tengo que ponerlo en oración, aquí tengo que entender cómo caminan, cómo me atraen, cómo me seducen y cómo puedo deshacerme de todo eso, ¿no? Dice en 1 de Pedro 2:11. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así es. Fíjate, esto es muy importante. Estamos hablando de lo que viene de dentro. Otro texto clave que el Señor nos dijo está en Mateo 15:11. ¿Qué dice? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Te das cuenta? Te contamina, te destruye, te esclaviza a ti y a los que te rodean. Entonces esas son las áreas que debes de estar viendo, constantemente mirando tu corazón y lo que sale de él a través de lo que sale en tu boca. Proponte este 2021 estar cuidando esas cosas, ¿verdad? Fíjate, Mateo 15:17 al 20 sigue diciendo el Señor así. ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Cuál es el contexto de este texto? Bueno, el Señor viene hablando de cómo los fariseos decían, tus discípulos comen sin lavarse las manos, hacían muchos lavamientos, muchas cosas, y el Señor les está diciendo, es que no te sirve de nada estar haciendo todas esas cosas. Si tú puedes hacer 10,000 cosas en el exterior, puedes proponerte hacer esto y ponerte en forma, haciendo ejercicio y todo ese asunto, pero si no tratas con tu corazón, el problema no se va a ir, no se va a erradicar. Y el Señor nos está diciendo lo que batalla contra nuestra alma, lo que contamina nuestro corazón. Esas son cosas que debemos cuidar, ¿verdad? Es el proceso de nuestra santificación que el Señor nos da para mantenernos libres. Pero qué bueno que sabiamente comiences enfocando tu mente en esas cosas, ¿verdad? Porque estas cosas nos contaminan, nos corrompen, nos esclavizan y nos destruyen, ¿verdad? Y debes saber que es el corazón que es perverso y engañoso. Esa es la condición de nuestro corazón. Entonces, fíjate, vamos a seguir dando listas para que veas qué son las cosas que no debemos justificar, sino que debemos ponernos en forma y decir, esto es lo que no quiero, estas cosas no las deseo, ¿no? Sí, porque realmente lo único que puede controlar, ¿verdad?, los apetitos carnales es el control interno del Espíritu Santo. Nosotros no podemos, es la gracia de Dios en nuestras vidas, es el habernos rendido delante de Dios. ¿Por qué? Porque si tú lo quieres hacer en tus fuerzas, pues duras como 5 minutos, ¿no? Haciendo esto. Así es, pero lo importante de este propósito es que enfoques ahí y que te des cuenta qué es lo que tienes que traer delante de Dios para que sepas luchar tus batallas. Porque si no andas luchando batallas que no te corresponde luchar, aquí es donde tienes que batallar con el Espíritu Santo para ganar tu victoria. Bueno, vamos a seguir hablando de este propósito, ¿verdad? Proponte establecer metas eternas y espirituales. Vamos a un pequeño corte comercial. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Estamos en este primer propósito. Proponte establecer metas eternas y espirituales. Y una de ellas es escoge tus batallas. Recuerda que todo comienza de dentro hacia afuera. Si no hay un cambio interno, no va a haber un cambio externo. Entender que todos los problemas que te rodean surgen de tu corazón. Cuando eso está en orden y en paz, comienzan a transformarse las cosas de verdad. Y estábamos viendo en estas cosas que a veces nos cuesta trabajo verlas y las vemos en otras personas y nos es muy fácil juzgarlas y decir, pero a nosotros no nos gusta verlas, ¿verdad? Pero chequemos estas listas que nos hablan de las cosas de las cuales debemos estar batallando, ¿verdad? Ya vimos malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, ¿verdad? Fíjate, Romanos 1:29 al 32 también nos da una lista. En Romanos dice así: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, ¿verdad? Contiendas, engaños, malignidades, murmuración, detracción, ¿verdad? Fanfarronerías es eso, ¿verdad? Un fanfarrón es un insultador, un injurioso, soberbia, altivez, inventar males, desobediencia a los padres, necedad,
deslealtad, ¿verdad? Que es aquel que tira los pactos, que no tiene lealtad con nadie, sin afecto natural, que significa es no tener tener un corazón duro contra los parientes, incluso a los hijos, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy, implacables, sin misericordia, ¿verdad? Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo se las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Fíjate, otra lista que nos da ahí en 1 Corintios 6 al 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué interesante, ¿no? Fíjate cómo este mundo nos ha enseñado a minimizar todas estas cosas y a decir que no son nada, no sé, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Todo el mundo, entonces no tienen un peso, pero tienen un peso muy grande. ¿Por qué el mundo está como está precisamente por este tipo de cosas? ¿Por qué muchas veces el ambiente en tu hogar, en tu trabajo, en tu misma mente, como decía en el primer versículo de arriba, de dónde surgen las guerras en vosotros? Por estas situaciones. Por eso te pregunto, ¿necesitarás propósitos eternos y metas espirituales? Por supuesto que necesitamos eso. Así es. Pregúntate, ¿estás seguro que un mejor trabajo, una nueva esposa, entre comillas, un nuevo novio, sacarte la lotería, legalidad, un título, te va a librar de estos problemas? No, claro que no, claro que no. Fíjate, siempre estamos pensando en cosas materiales o en cosas visibles como propósitos, pero qué importante es, como dices, empezar de dentro hacia afuera, porque realmente nada te puede librar de esto. Así es. Más que nuestro Salvador y la palabra de Dios, y enfocarnos en decir, este es mi mayor problema. Mi mayor problema no es que en ese trabajo no me entienden, es que en ese trabajo quién sabe que no. Cambia lo que hay en tu interior y te das cuenta que no es ese trabajo, porque a donde quiera que vayas vas a encontrar gente pecadora, gente abusiva, ¿verdad? Gente malediciente. El punto es que cuando cambia tu corazón, cambia lo que te rodea, ¿no? Entonces es muy importante, mira esta lista y checa lo que es la raíz del problema. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué crees que Jesucristo habla de abundancia, por ejemplo? De una vida abundante. Esta es una vida abundante. ¿Por qué crees que Jesucristo habla de plenitud? Esta es una vida plena. La persona que está batallando contra sus deseos engañosos en el lugar correcto, no en sus fuerzas, como decías, porque en sus fuerzas es imposible, ¿verdad? Entonces checa. Pregúntate, ¿dónde puedo encontrar gozo que no se vaya? ¿Dónde puedo encontrar libertad? ¿Dónde puedo encontrar unidad? ¿Dónde puedo encontrar confianza y seguridad? Mira la lista. Ponte y enfócate y escoge tus batallas, ¿no? Decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, todo eso éramos, pero ya hemos sido lavados. Hemos sido justificados, pero estas promesas muchas veces no las tienes durante todo el año y no te acuerdas, se nos olvida, ¿no? Se nos olvida recordar de qué nos salvó el Señor y de qué nos está salvando, ¿no? Y me encanta ese texto, sería un buen texto para este propósito, que lo guardes y lo pongas en el refri, chécalo. Sí, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestra Dios. ¿Cuántas cosas? Qué hermoso, ¿verdad? He sido lavado, santificado, justificado por Cristo en el Espíritu de Dios. No debo de olvidar eso. Y mi vida necesita estar coherente con esta obra de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿debes trabajar, estudiar? Claro. O sea, no malentiendas esto. Pero si tú no comienzas con el propósito anterior, lo único que va a suceder es que vas a seguir golpeando al aire, ¿verdad? Si tú sigues justificándote y decir, no, mi problema es otra cosa, no, eso aplica para todos menos para mí, y tú sigues haciendo tus planes a tu manera, lo único que va a suceder es que vas a seguir golpeando al aire, no vas a llegar a ningún lado y tarde o temprano un puño de cenizas es lo único que va a quedar en tu mano. ¿Ok? Entonces, espero que después de esto entiendas lo importante que es establecer metas eternas y espirituales, ¿verdad?
Sí, ese sería el primer propósito, que podamos establecer metas eternas, metas espirituales, entendiendo que estas metas eternas y espirituales van a tener realmente un impacto en nuestra vida cotidiana, en el matrimonio, va a tener un impacto con tus hijos, en tu relación con tus hijos, en tu relación laboral y en todas las relaciones interpersonales que tienes. No se trata de metas eternas allá cuando vayas al cielo, cuando estés todo aburrido. No. Esto impacta desde luego en tu eternidad, pero también en esta vida de forma inmediata. Así es. Bueno, tenemos un segundo propósito, ¿verdad? ¿Cuántos son como yo que les gustaría aprender muchas cosas? A mí me gustaría aprender muchas cosas y terminar esto y aquello y saber de esto y el otro. Todo el tiempo estoy tratando de escuchar, cuando puedo leer y todas estas cosas, ¿verdad? Que Dios me ayude a entender cosas. Pero en sí mismo hay algo que le tienes que pedir a Dios este 2021. Constantemente, diario, de aquí hasta que termine el 2021 este es mi segundo propósito. Pide a Dios una revelación más profunda de quién es Él. En eso consiste la vida eterna, en conocer a tu Creador, ¿verdad? Y solo Él se puede revelar a tu vida. Y ese es un segundo propósito importantísimo. Sí, este segundo propósito, que es conocer a Dios, tiene que ver con esa relación personal, esa relación creciente que tienes, porque no es lo mismo oír de Dios, no es lo mismo saber de Dios, no es lo mismo decir Diosito a conocerlo. Hay una diferencia muy grande en esas tres cosas. Así es, el Señor, te digo, a veces te vas con la finta y piensas que tienes una relación con Dios porque tienes una religión, porque vas a una iglesia, porque sirves, pero eso no significa que tengas una relación con Dios. Una relación con Dios es una relación como la que tienes con tu esposa, con tu mejor amigo, ¿verdad? Una relación donde hay plática, donde escuchas, donde te escuchan, donde hay crecimiento, donde puedes conocer a la persona. Bueno, yo acabo de cumplir 25 años de casado con mi esposa. Puedo decirte que la conozco mucho más que hace 25 años, claro. ¿Verdad? Y hemos vivido tantas cosas. Dios ha sido tan bueno con nosotros. De la misma manera, tú con Dios, ¿cómo has estado creciendo en tu relación con Él? ¿Cómo ha crecido esta relación con Él? Puedes proponerte 2021, Señor, quiero conocerte más. Un engaño del que te tienes que quitar es decir, sí, yo ya lo conozco y ya. No, tienes que saber que a Dios jamás lo vamos a terminar de conocer por una sencilla razón. Él es eterno, imagínate. ¿Cuándo vas a terminar la eternidad? Pues nunca. Y mientras más cosas conoces de tu Señor, más te pareces a Él, más entiendes sus promesas, lo que Él te ha dado, para que tú sepas que puedes tener estas victorias, para que no pierdas de vista en medio de esta oscuridad, no te tambalees y sigas en la roca firme. Fíjate lo que dice Jeremías 23-24 y con eso nos vamos a un pequeño corte. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Fíjate, en este contexto lo que está diciendo es, no es sabiduría, no es valentía, no es riqueza, ¿verdad? Sino entender al Señor en su palabra, conocerlo, ¿verdad? Y una de esas es conocer y entender su carácter, ¿verdad? Este mundo nada quiere con la misericordia, con la humildad. Este mundo quiere todo con, yo voy a arrancar lo mío, y yo voy a mentir, y yo voy a ser el primero, voy a aplastar a quien sea. Ese no es Dios, es el Dios de este mundo, ¿verdad? Totalmente contrario a lo que Dios quiere. Y esto es muy importante, ¿verdad? Justicia en la quiere. Estas son las cosas que quiere. Entonces, es importante entender estas tres cosas de parte de Dios para tu vida. Entender lo que realmente le agrada y le desagrada. Vamos a hablar un poquito más de ese propósito, pero ahorita vamos a un pequeño corte comercial. Esto es Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Quédate en Esenciales, regresamos. Aquí estamos y continuamos con este tema importantísimo, este segundo propósito de Año Nuevo, ¿verdad? Conocer a Dios profundamente. ¿Y dónde puedes conocer al Señor profundamente? ¿Cuál es la manera más clara de conocerle? Quizá te tengas que ir a un monte, o quizá tengas que irte, no sé, a hacer un viaje por todo el mundo con la mochila hasta que recibas alguna revelación. ¿Cuál es la mejor manera de conocer al Dios eterno, de conocer su misericordia, su carácter? La mejor manera está en su palabra. Él ha dejado 66 libros para que le conozcamos. En ellos describe su carácter, en ellos describe quién es Él, su eternidad, su misericordia, su amor, su fidelidad, que es todopoderoso. Bueno, yo podría seguir, ¿verdad? Pero la mejor manera de conocer a Dios es en una relación creciente a través de la lectura de la palabra de Dios.
Así es, y no se trata de ir leyendo, leyendo, no, es precisamente parar, meditar, escuchar, porque no por nada la palabra de Dios nos dice que ella es viva y eficaz, el Espíritu Santo la inspiró, pero obviamente tenemos tinta y papel, pero el contenido que tiene está inspirado por Dios, y cuando tú te propones, Señor, yo quiero conocerte este 2021, necesito que te reveles más fuertemente a mi vida. No va a suceder por feeling. No va a suceder porque te pongas los ojos en blanco y hagas así, ¿verdad? No, necesitas la escritura. Sí, qué bueno que ores mucho, qué bueno que tomes unos tiempos de ayuno. Bueno, el ayuno es bíblico, importante. Qué bueno que hagas estas cosas, pero tienes que tener la palabra de Dios abierta y leerla, proponerte leerla de Génesis, Apocalipsis. El Maestro es el Espíritu Santo. Tienes que saber algo que nos oyes decir mucho. Si no tienes una relación con la palabra de Dios, escúchame bien, si no tienes una relación con la palabra de Dios, no tienes una relación con Dios. Si tú solamente te la pasas orando y alabando y diciendo cosas, vas a terminar orando y alabando contigo mismo. No estás hablando con Dios. Es bueno que oremos, pero si no está la palabra, te digo, no vas a crecer en tu relación con Él y vas a ser un niño en la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y siempre vas a terminar con imaginaciones de lo que quizá Dios querrá. Y de pronto tu carne, tu corazón perverso te engaña y andas queriendo y andas deseando cosas que no son lo que Dios desea, que ya tienen que ver contigo, ¿verdad? Comienzas a juzgar en tu propia justicia, ¿verdad? Comienzas a hacer tu propia escala de valores, comienzas a hacer tus propios significados de lo que es la fe, o mucho peor. Puedes comenzar a ser un Dios que es muy parecido a ti, que es romper el segundo mandamiento, que es idolatría, ¿verdad? Un Dios que se parece a ti, un Dios que se parece al mundo, un Dios que te dice y te quiere tanto que te deja hacer lo que te dé la gana. Cuidado, ¿no? Entonces necesitas un Dios real y conocer este Dios real. Y este Dios real está en la Escritura. Fíjate lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Recuerda, no se trata de adquirir conocimiento, sino conocer a nuestro amado Creador, ¿verdad? Es algo muy importante, tener esta relación con la Escritura. Algunas cosas, algunos consejos que puedes dar para eso, para cómo alguien puede tener esta relación con la Escritura diariamente en este 2021. Sí, si tú eres una persona que no te has familiarizado mucho con la palabra de Dios, que comienzas apenas a leer tu Biblia, yo te recomiendo que comiences con el Nuevo Testamento, alguno de los evangelios, que tomes una porción, la leas, le pidas al Espíritu Santo que te guíe, que te abra los ojos, que subrayes algunas cosas que te llamaron la atención del texto, las hagas tuya y comiences esta relación de preguntas al Señor. Preguntas al texto, vas subrayando, vas anotando en un cuaderno, simplemente anota el versículo que más te gustó. Hazlo tuyo, haz una oración y así cada día ve perseverando en esa relación de lectura, de oración y de llevar notas. Eso es muy importante. Así es, muchas veces la gente quiere leer la Biblia y entenderla toda. Eso no es posible. Nadie puede entenderla toda porque es la palabra de Dios, absolutamente nadie. Pero lo que sí puedes hacer es simple y sencillamente lo que sí entiendes, ponlo por obra. Lo que sí entiendes, créelo con un corazón sencillo. Haz los cambios que tengas que hacer en tu vida, adecúalos o setéalos o alínealos a esa verdad que Dios te reveló y comienza con eso. Es muy importante, no tiene que ser todo. Muchas de las veces quieres leer todo y dices, no, yo no entiendo nada. Si hay algo que entiendes, Decía no recuerdo su nombre, pero decía, no son las cosas que no entiendo de la Biblia las que me preocupan, sino las que sí entiendo. Y esas son las cosas que debes de preocuparte, ¿verdad? Tener un corazón sencillo, un corazón sincero. El Señor dijo que si somos como niños, ¿verdad? Podemos ver el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que ser como niños, ¿verdad? Venir a Él si estamos trabajados y cansados. Y comienza a leer. Vas a darte cuenta que mientras estés leyendo la palabra de Dios, comienza a cobrar vida. Y si hay algo que el Señor habló a tu corazón, quédate con eso. Ora por eso. Deja que Dios te hable. Si Dios te está mostrando algo en tu vida que te dice, ¿sabes qué, Chuy? Por aquí, por allá, eso, no, por favor. Bueno, ponlo en las manos de Dios y dile, Señor, aquí estoy, no lo quiero. Y aquí está esta situación, por favor, ayúdame a cambiarla. Y mira, fíjate, te estoy solamente dando una ilustración de cómo puede ser esta relación con Dios.
Fíjate, así de sencillo, cuando abres la escritura, cuando Dios te habla en algo, cuando tú lo entiendes y lo pones por obra, comienzas esta plática con el Señor. Esa es la mejor oración que puedes tener con Él. Sí, realmente es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que se revela a los niños. Entonces no necesitamos estar en una situación de pensar que necesitamos muchos estudios o mucho conocimiento para entender algo tan sencillo como perdona. Porque si no, tu Padre que está en los cielos no te va a perdonar. Eso es algo muy sencillo. No necesitas tener un estudio tan profundo del griego, del hebreo, para saber qué quiere decir perdona, ¿no? Así es. Y bueno, después de que entiendas cosas y quieres aprender teología, cosas por el estilo, puedes hacerlo. Pero ¿sabes qué? De una vez te digo que hay gente que conoce todo ese tipo de cosas y aún así no conoce a Dios, desafortunadamente. Y muchos de ellos se convierten hasta en falsos maestros. Esa es la historia. La historia de la iglesia está plagada de este tipo de falsos maestros que se metieron en todo este tipo de cosas, pero jamás tuvieron una relación con Dios. Las más grandes herejías vienen de este tipo de personas. No personas que no conocieron, sino que conocieron, pero nunca conocieron al Dios vivo. Así es de que te animo a que conozcas, que comiences por eso, por conocer a tu Señor. Comienza por conocerlo profundamente, de una manera sencilla, real y sincera, ¿verdad? Lee la palabra, búscale y de ahí ve avanzando. No digo que no, de ahí ve avanzando y deja que el Señor te vaya mostrando y guiando hacia donde Él quiera. Pero lo primero es esto. Si no has hecho las paces con Dios, no vas a poder hacerlo. Entrégate a Jesucristo primero. Eso es lo primero, porque si no, no vas a entender nada. Asegúrate de que has hecho las paces con Dios, de que has creído el Evangelio, de que eres un hijo de Dios. ¿Cómo? Reconoce tus pecados, arrepiéntete de ellos, cree que Jesucristo fue a morir a la cruz por ti, cree que tus pecados merecen condenación y entrégate al Señor y dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, perdóname, te entrego mi vida. Señor, creo que tú eres Señor, creo que yo no soy, te cedo el control, te cedo el trono de mi corazón, donde yo era rey, donde yo hacía lo que quería. No, Señor, ahora hazlo tú. Creo que resucitaste y que estás sentado a la diestra del Padre. Creo lo que dice tu palabra. Hazme como uno de tus hijos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dile esto. Me gustaría orar, se nos va el tiempo ya. Y Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por estos 2 primeros propósitos tan necesarios, Señor. Establecer metas espirituales y eternas. Y el segundo, proponernos conocerte más profundamente y pedirte esto, Señor, en este 2021. Revélate a nuestras vidas más profundamente. Te lo pedimos, Señor. Por favor, no queremos andar como el ciego, Señor. No queremos ser autistas espirituales, desconectados de lo que es real, Señor. Creyendo nuestras propias historias, Señor. Creyendo nuestros propios dioses a nuestra imagen. Líbranos de eso, Señor. Bendice nuestras vidas y te doy muchas gracias, Señor. Te pido por tu iglesia y te pido por si hay alguien que no te ha hecho el Señor de su vida, que hoy sea ese día. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, le damos gracias a nuestros sponsors rápidamente. Sí, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Ahí están nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Este domingo, por favor, recuerda, 8587 Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Así es. Y bueno, te invitamos a nuestra iglesia. Ahí a las 12 del día ahí vamos a estar. Si no tienes dónde congregarte, es importante tener una iglesia, ¿verdad? Si ya tienes una donde se enseña la palabra de Dios y hay una buena y sana doctrina, pues permanece ahí, apoya a tu pastor, apoya a tu iglesia, predica el evangelio, ¿verdad? Si no, te invitamos a la nuestra. Y bueno, te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Para todos esto es esenciales para la vida, esenciales para la fe y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.